Saludos queridos estudiantes, hoy día veremos el tema de continuidad. Sea la función y igual a 4 sobre x menos 1, bosquejar su gráfica calculando dominio, intersección con los ejes coordenados, punto de estudio, continuidad, asíntotas y dominio de imagen. Bien, como tenemos una relación que contiene una expresión racional, su dominio es el conjunto de los números reales excepto los valores que anulan el denominador. Entonces los valores que anulan el denominador son el que está con menos pasa a sumar, o sea que el dominio es el conjunto de los números reales excepto el 1, del menos al más infinito, y todos los puntos de este intervalo son parte del dominio excepto el 1. Entonces el dominio será del menos infinito al 1, unión del 1 al más infinito. Ahora, intersección con los ejes coordenados. Entonces, con el eje X, resolviendo el sistema de ecuaciones y igual a 0, porque la ecuación del eje X es y igual a 0, con la función y igual a 4 sobre x menos 1, podemos utilizar el método de sustitución, porque las y son iguales, y igual a y. 0 es igual a 4 sobre x menos 1. Esta ecuación no tiene solución, por tanto, no existe intersección con el eje X. Ahora vamos a ver qué pasa con el eje Y. La ecuación del eje Y es x igual a 0, intersectado con la función. En este caso utilizaremos el método de sustitución, donde aparece x, se sustituye 0, 0 menos 1, 4 dividido entre menos 1, menos 4. El punto de intersección tiene componentes 0 en x y y menos 4. Acá lo tenemos la componente en x y la componente en y es menos 4. Ese es el punto de intersección de la función con el eje y. Los puntos de estudio son los puntos en los cuales sospechamos que ocurre algo. En este caso sospechamos que pasa algo en este punto 1. Entonces el punto de estudio va a ser x igual a 1. Ahora se analiza la continuidad para este punto de estudio. Entonces f en 1 no existe porque 1 no pertenece al dominio. Ahora vamos a calcular los límites de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda, el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. Entonces, cuando x tiende a 1 por la izquierda, quiere decir valores menores al 1. Entonces, podría ser 0,9999999. Entonces, reemplazando, tenemos coma 0, 0, 0, 0, 1. Ahora, 4 dividido entre una cantidad bien pequeña, eso tiende al menos infinito. Es por eso que acá tenemos menos infinito. Ahora necesitamos calcular el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha quiere decir valores mayores al 1. Valores mayores al 1 podría ser 1,0001. Ese valor, calculando el límite,
tendríamos 1,0000001 menos 1. Esto es igual a 4 sobre 0,00001. Y un número dividido entre una cantidad bien pequeña y positiva tiende al más infinito. Como podemos ver, los límites laterales son diferentes. Por tanto, el límite de la función cuando x tiende a 1 no existe. Y la tercera condición no se cumple porque f en 1 es diferente del límite de la función cuando x tiende a 1. Como el límite tiende al más o menos infinito, la función presenta una discontinuidad no evitable de segunda especie en x igual a 1. Ahora, calculando las asíntotas, la asíntota vertical ya analizada en la continuidad es la recta x igual a 1, porque si existe una discontinuidad no evitable de segunda especie, automáticamente existe asíntota vertical. Para la asíntota horizontal se deben calcular los límites al más y al menos infinito, y si nos da un número real, entonces existe asíntota horizontal. Entonces, calculando el límite de la función cuando x tiende al menos infinito, bueno, no hay teoría para cuando x tiende al menos infinito, pero sí cuando tiende al más infinito. Entonces realizaremos un cambio de variable para que tienda al más infinito. El cambio de variable es t igual menos x. Si x tiende al menos infinito, menos por menos, más t tiende al más infinito. Sustituyendo, 4 sobre, necesito saber el valor de x. Entonces multiplico ambos miembros de esta ecuación por menos 1, menos por menos, más x, menos por más, menos t. Entonces sustituimos 4 sobre x es igual a menos t, menos 1 es una constante, y x tiende al menos infinito se transforma en x tiende al más infinito. Reemplazando la variable por la tendencia, tenemos que 4 dividido entre el menos infinito y menos 1, el menos infinito restado menos 1 sigue siendo el menos infinito, y 4 dividido entre una cantidad bien pequeña, esto tiende a 0. Por eso que acá tenemos que el límite de la función cuando t tiende al más infinito es 0. Lo mismo sucede cuando calculamos el límite de la función cuando x tiende al más infinito. Entonces, donde aparece x sustituimos infinito. Y un número grande menos 1 siendo un número grande, 4 dividido entre un número bien grande tiende a 0. Por tanto, y igual a 0 es la asíntota horizontal de esta función. La asíntota oblicua no existe. Finalmente, graficando la función, tenemos un punto de intersección que es 0 menos 4. Entonces ubicamos ese punto, 0 menos 4, acá está. Luego, graficando las asíntotas, tenemos una asíntota vertical en x igual a 1, y ahora nos vamos con la asíntota horizontal, que es y igual a 0. Bien, teníamos
que cuando el límite de la función tiende al más infinito, la función tiende a 0, o sea que la función va a pasar por acá. Luego, cuando el límite de la función tiende al menos infinito, la función también tendría a 0. Luego, en lo que era la continuidad, cuando x tiende a 1 por la derecha, la función tiende al más infinito, entonces marcamos acá. Luego, en la misma continuidad, cuando teníamos el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, la función tiende al menos infinito, entonces marcamos por acá. Y como notamos, la función va a pasar por esos puntos. Entonces, trazamos la gráfica de la función por ese punto, por ese punto. Lo mismo acá, va a pasar por este punto y se va a acercar a la asíntota. Por tanto, la gráfica de la función es la siguiente. O sea que para realizar la gráfica se toma en cuenta la continuidad. Ese es el secreto. Finalmente, el dominio de imagen es la proyección de la función sobre el eje Y. Entonces podemos proyectar la función sobre el eje Y desde el menos infinito hasta el 0 abierto, unión, porque también proyectamos desde que es 0 abierto hasta el más infinito. Entonces el dominio de imagen sería del menos infinito hasta el 0 abierto, unión del 0 abierto al más infinito. El menos infinito y el más infinito siempre abierto. Eso sería todo. Cualquier comentario o sugerencia lo pueden escribir en la parte inferior o escribirme a mi mail. Que les vaya muy bien.